Bueno, bienvenidos a una nueva sesión, a nuestra 13ª sesión, que se dice pronto, ¿no? Porque han pasado, hemos hecho quizá a veces más de una sesión, seguro, más de una sesión al mes, y fíjate que parece mentira, pero llevamos 13 sesiones juntos. Hoy tenemos una sesión, bueno, pues para hablar del Zoo de Papel, de ese libro que nos ha estado acompañando las 3 últimas semanas, de Ken Liu, y que bueno, que nos ha dado que hablar bastante porque tiene sus recovecos, tiene sus cuestiones que veremos qué es lo que nos cuenta Concha, ¿no? Para hablar de Ken Liu y para desentrañar todos los hilos que ha ido atando en sus narraciones, pues tenemos con nosotros a Concepción Perea. Buenas. Bienvenida, Concha. Ella es licenciada en Humanidades, tiene un máster en Creación Literaria, escritora. Lleva desde 2013 impartiendo, bueno, pues clases de narrativa como directora en Caja de Letras. También preside la Asociación Cultural Biblioforum, que organiza actividades culturales relacionadas con el mundo de la literatura y forma parte de la organización del Encuentro de Literatura Fantástica de Dos Hermanas. Es autora de La Corte de los Espejos, en el sello de Fantasy, 2013, El misterio de la caja de Bethel, también de Fantasy, en el 2014, La última primavera, publicado con Runas, Alianza Editorial, y Simbología del bestiario en Lipsa 2020. También llegó a antologar, bueno, y coordinar, digamos, la antología Cuentos desde el otro lado de la editorial Nevsky en 2017. Y bueno, aunque su principal área de interés es la literatura de género, pues su amplia formación le ha llevado a adentrarse en todo tipo de literatura, lo que ha hecho que sus cursos, bueno, pues tengan siempre una gran acogida, ¿no? Tanto los cursos de narrativa como de literatura fantástica. Pues muchas gracias, Concha, por estar aquí con nosotros y bienvenida. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Yo estoy encantada de estar aquí, vamos. Y además para hablar de Ken Liu, que es un autor que me parece súper interesante, así que nada, adelante. Sí, no, además es que fíjate que en el club, pues a lo mejor no, muchos de los lectores no lo conocían, era la primera vez que se topaban con Ken Liu, y antes de quizá meter el primer volumen de la dinastía del Diente de León, pues preferí meter el Zoo de Papel, que creo que es un buen comienzo, ¿no? Para ver la Yo, versatilidad. yo creo que empezar con Ken Liu, empezar a leerlo por los relatos es un acierto. Sí. Porque, bueno, pues los relatos son muy ágiles, hay un poco de todo, o sea, hay desde fantasía muy clásica, fantasía mezclada con ciencia ficción, hay un poco de, bueno, relatos que tienen un ligero toque fantástico, pero van mucho más a lo emocional o al sentimentalismo y no tienen tanto género fantástico. Hay un poco de todo en esas historias, ¿no? Y yo pienso que además que Luis se mueve muy bien en el relato y casi que parecen dos autores distintos de cuando Sí. pasas al relato y a la novela. Mm. Porque siendo la novela una novela muy interesante, yo siempre he encontrado que se le saca que el libro se saca mucho más provecho en los relatos cortos que en la novela larga. Que ya digo que no es que sea una mala novela, pero que tú lo estás leyendo, estás diciendo. Siempre sabes que hay autores que son mejores relatistas que novelistas. Y en mi caso, por Sí. ejemplo, con Ken Liu me pasa esto. Yo creo que es un excelente relatista, Mm. se defiende muy bien como novelista, pero es que en los relatos es imbatible el tío. Sí, no, y que además eso es uno de los temas que quizá podríamos hablar más adelante, ¿no? Que ha llamado además, de hecho, la atención en el club, ¿no? Cómo apela a las emociones. Pero sí que me gustaría quizá preguntarte, o cómo podríamos, tú cómo crees que podríamos definir, porque has dicho que es mejor relatista, pero en la parte de la novela, en esta saga que tiene de la dinastía del diente, creo que es la dinastía del Diente de León, De León, sí. pues él empieza a desarrollar un tipo de literatura que se ha llamado silk punk, y no sé si podríamos definirlo como el hermano pequeño del steampunk o Yo es quizá que o algo así.
Yo es que con las etiquetas punk últimamente estoy un poco Sí, peleada, ¿vale? Porque aparecen punks para todo y por eso ejemplo sí. la del Seal Punk, pues yo lo estoy intentando investigar un poco a ver de quién había salido, porque claro, normalmente tú, por ejemplo, si rastreas el steampunk, sabes que Tim Powers y otros dos autores lo crearon, que fue un poco como una broma para definir las novelas un poco pseudo victorianas que escribía Tim Powers y una serie de novelas hermanas con estos tres autores, entonces aparecen estos tres autores que ellos bautizan el steampunk y lo hacen un poco con un poco de humor, ¿no? Sí, Luego está el dieselpunk, que evidentemente tiene también su género muy claro, pero cuando empiezo a buscar de dónde ha salido el steampunk, no encuentro la fuente. Entonces creo que ha sido una etiqueta un poco publicitaria, ¿no? Como queda muy bien ponerle el punk claro. a lo que sea, y Sí. claro, cuando tú lees a Ken Liu, claro, aquí nosotros no estamos tan acostumbrados a la literatura china, sobre todo a la literatura folclórica o digamos la literatura que lo que ellos consideran su literatura clásica, ¿no? Sí. Porque Ken Liu realmente lo que está haciendo con la dinastía del Diente de León es prácticamente el Señor de los Anillos a nivel oriental. Él está cogiendo todo este folclore, toda esta cultura, toda esta mitología de la base china Sí. y está haciendo pues la gran saga, una gran saga que se pueda leer y que pueda servir para que mucha gente de cualquier país que no conoce las bases de esta mitología, de este folclore chino, Sí. pues tengo una obra para entrar, ¿no? Pero todo esto es la mitología propia y el folclore propio de la cultura china y de hecho pues ellos tienen pues, grandes sagas literarias escritas hace muchísimos años en las que ya todos estos elementos que utiliza Ken Liu, las cometas, los fuegos artificiales, las naves voladoras incluso en algunos momentos y tal, ya aparecen. Con lo cual no es que tú digas que el lío está, por ejemplo, como pasa en el steampunk, creando un estilo pseudo victoriano porque aparecen invenciones que es que realmente en esa época no eran propias, ¿no? Sino que realmente lo que está haciendo es coger todo lo que ya existía, todo lo que eran los trocitos de folclore de su cultura y los está poniendo en una novela. ¿Vale? Está cogiendo toda la base, pero claro, tú realmente le das este libro a un lector que ya esté acostumbrado pues, a leer este tipo de lectura y él no va a encontrar nada extraño porque un hombre se suba a una cometa y vuele o preparen un bombardeo con fuegos artificiales, porque de hecho ya incluso en muchas películas, pólvora roja, pólvora verde, hay varias películas chinas en las que estos elementos ya aparecen y yo no sé por qué el cine fantástico chino no nos ha llegado mucho, Ya, es una pero pena. la figura del hombre montado en la cometa, la invasión de las cometas como naves de guerra, todo esto los chinos lo tienen muy asimilado a su folclore, ¿no? Entonces, claro, seguramente alguien aquí lo leyó esto y dijo, oh, esto es como el steampunk, llamémoslo steampunk porque son chinos y tú. Que sí. Es un pelín racista, Sí, pero total. bueno, venga, va. Pero bueno, el caso es que yo creo que el libro lo que está intentando es hacer, pues eso, como hizo en su momento Tolkien, un poco reagrupar las principales ramas del folclore y la mitología de su cultura, e intentar hacer una gran saga literaria que se pueda leer tan bien en Oriente como en Occidente. Pero que pienso que es un desafío importante. Pero bueno, hasta ahora está saliendo muy bien parado, o sea que no nos vamos a Sí, quejar. sí, sí. Bueno, y de hecho todavía está enfrascado y va para largo la cosa, o sea, quiero decir. Sí, sí, porque Kelly es un escritor muy lento. Creo que tiene un trabajo, yo es que lo conocí en Salamanca, cuando él vino a Salamanca, y creo que es que su trabajo le deja muy poco tiempo para escribir. Entonces él antes escribía en el tren. Ah, Tenía que hacer un trayecto de 2 horas del tren de su casa a su trabajo y en sí, el tren escribía. Pero claro, como eran 2 horas, pues muchas veces lo que escribía en esas horas eran relatos, por eso hay tantos relatos. sí, claro. Pero además es que hace poco ha dejado incluso ese curro y ahora tiene otro más cerca y tiene menos tiempo aún para Ay, escribir. Entonces, el problema de Ken Liu es que tiene un trabajo muy absorbente. sí, No sí. sabemos si en algún momento podrá dedicarle menos tiempo al trabajo y más tiempo a escribir. Yo espero que sí. Pero bueno, a ver qué ocurre. Sí, pero fíjate, ¿no? Que cómo son esas cosas que luego dices,
no, claro, es que estos escritores que venden tanto se dedican por entero y viven de la literatura, y que va, ¿no? El Liu tiene su trabajo, creo que es ingeniero, Mm, y, y creo recordar que es ingeniero, y él sí nos los contó. A mí se me quedó aquello de, es que yo tengo 2 horas de tren de mi casa al trabajo, claro, porque claro, nosotros acostumbrados en Estados Unidos eso es súper normal, ¿no? sí, Pero yo acostumbrada, esto yo fue de wow, 2 horas de tren todos los días, ida y vuelta. sí, sí, Pero bueno, tiene 4 horas al día para escribir. claro, sí, sí, no, no, y nosotros seguramente vamos con 2 horas de tren, madre mía, lo que podríamos leer, porque luego siempre dices, ay, Dios mío, que no encuentro tiempo, ¿vale? No, 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 sí, 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 totalmente. Qué maravilla. Oye, y fíjate que antes estabas hablando pues que justamente en el Zoo de Papel como que mezcla mucho ciencia ficción, fantasía, pero claro, ¿qué es realmente? O sea, ¿cómo podríamos, es una hibridación constante lo que hace Ken Liu? Porque a mí me fascinan muchas de sus historias que siempre parece que vas encontrando diferentes elementos, ¿no? De todo un poco. Sí, pero yo creo que él en muchos casos hace una fantasía, una ciencia ficción muy clara, ¿vale? Sí, Él hace una ciencia ficción muy clara, no me acuerdo, espérate, que lo tengo aquí detrás, lo tenía aquí detrás. sí, Es que no tengo aquí detrás. Es que como hemos pintado y hemos cambiado los libros de sitio, sí, no me acuerdo nunca de dónde tengo los libros. Por ejemplo, a ver, para citar el título del cuento exacto. En el cuento este de cambio de estado, que es, si es el de cambio de estado, que es Ah, el sí, del el detective, de, el eso es un de- cuento evidentemente que es muy de ciencia ficción, que bueno, está el de además... cambio de estado no es el del cubito de hielo. Ay, sí, estoy pensando en el del detective. ¿Cuál era? El de... Que ¿Cómo se llama? será, creo, regulada, puede ser. Exactamente, Sí, me suena. sí, sí. Pues en ese, por ejemplo, es él es un ejercicio de ciencia ficción puro y duro, ¿no? Sí, Y en muchos casos es que, claro, en muchos casos, que el lío le pasa como a Ted Chiang, que si tú no eres una persona que tiene unos conocimientos científicos muy potentes, te puede parecer que lo que está escribiendo no es científico, sino que es casi una cosa de un elemento de fantasía, pero claro, realmente luego te das cuenta de que no, que el tío le está metiendo en ciencia ficción, lo que pasa que es una ciencia ficción pues que es muy sutil, que también tira mucho de la filosofía, y claro, en algunos casos él sí mezcla fantasía y ciencia ficción, mm, muchísimo. Y tira también mucho del folclore chino, ¿no? Porque a fin de cuentas el cuento del oso de papel, lo de la papiroflexia y demás, es una cosa que es que no es tan extraño lo de los animales de papel para que cobren vida, protejan o hagan algo. Eso es una cosa muy propia de la cultura china, los japoneses también, ¿no? sí, Esta simbología del animalito de papel. Pero pero claro, es muchas veces muy difícil decir dónde empieza la ciencia ficción y dónde empieza la fantasía, salvo en cuentos que son claramente esto es ciencia ficción, esto es fantasía, y otras veces pues te mueves en un terreno muy resbaladizo en el que, a no ser que tú seas un lector muy habitual de ciencia ficción o seas una persona que tenga unos conocimientos científicos, porque realmente, claro, este hombre es ingeniero, claro, claro, son gente que se maneja bastante bien. mm, Si además él es muy lector de ciencia ficción, que se nota que sí, pues mm, probablemente te cuesta trabajo ver a veces el trabajo tan sutil que hace. Yo digo, en ese punto se parece mucho a Ted Chiang. Ted claro, Chiang hay veces que tú lo estás leyendo y estás diciendo, parece literatura fantástica, pero luego cuando alguien que maneja realmente del tema te explica la cosa y dices, no, me estaba hablando de ciencia y a mí se me había pasado completamente. O sea, esto a veces es muy complejo, pero claro, la ventaja que tienen tanto Ken Liu como Ted Chiang es que da igual, o sea, no tienes que ser un experto para disfrutarlo muchísimo, claro, que es algo que también es muy importante, porque a veces hay algo que aleja al lector de la ciencia ficción, es que estás leyendo el libro y estás diciendo, no ya, me que entero, sí, pues que se te me está pierde. escapando porque tiene tantos conceptos, en algunos casos, tan complejos de ciencia, que Mm, dices, pues aquí se queda porque yo no me estoy enterando de qué me estás contando. Hay sí, que ser un buen divulgador para poder escribir estas cosas, ¿no? Y eso es complejo en algunos casos. fíjate que además él como que está, ahora que hablabas
de que él es ingeniero, ¿no? Y que además sabe muy bien introducir la ciencia ficción, él también tiene como una especie de obsesión con la tecnología y lo sabe mostrar, ¿no? Y lo sabe desarrollar muy bien, que eso es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Y que cuando habla de tecnología no está, es que te está hablando de tecnología que puede ser puntera a lo mejor mañana. Sí, sí, sí. Mm, Eso también lo tiene muy en común, por ejemplo, con Ken Liu, que además, digo con Ted Chiang, que además que son los dos ingenieros, pero creo sí. que Ken Liu Ted Chiang es ingeniero informático, creo. Pero el caso es que, claro, es una cosa también que es muy propia de la ciencia ficción, ¿no? Que tú estés Sí, interesado por la ciencia y no solo, sino por la ciencia puntera, por lo que se está haciendo ahora, por soñar, por investigar, por postular qué se podría hacer con esa ciencia o qué podríamos estar viviendo científicamente dentro de 20, 30 años, ¿no? claro. Cuando en los primeros relatos steampunk se hablaba del Internet, el Internet que se cuenta en esos primeros relatos, pues hoy a día de hoy nos parece ridículo, ¿no? Pero Sí, en su momento era increíblemente revolucionario, ¿no? El hecho de que la gente lo pagase todo a través del ordenador. Cuando tú mm, leías ese Cyberpunk en los años 80, pues eso te parecía modernísimo, ¿no? claro. A día de hoy, al revés, tú le enseñas a alguien una novela de Cyberpunk, es que ya se te parece ingenua, Sí, que se ha quedado, sí, pero claro, en su momento, pues el hecho de que todo el mundo llevara un teléfono móvil o tuviera un dispositivo de comunicación remota, nos parecía increíble, ¿no? Y a claro. día de hoy prácticamente los niños muy pequeños ya tienen un móvil. Mm. De hecho, es una de las cosas que le achacan a veces a Gibson, ¿no? Que ha envejecido muy mal Ha sus envejecido muy libros. mal. Sus, Yo sus creo, libros. Yo creo que el problema de Gibson es que él hablaba muchísimo de informática y no tenía ni pajolera al pobre Ah, director. puede ser. Porque es que realmente no tenía ni pajolera idea de informática. Entonces, como su mundo, por ejemplo, él hablaba de los hackers y decía que los hackers rompían la barrera del hielo azul. Pero nunca nos explicó qué narices. O sea, te lo ponía un poco como si ser hacker fuera a jugar un arcade de los 80. Sí. Y claro, eso ha envejecido muy mal. Pero luego tú, por ejemplo, te lees algunos relatos, pues yo qué sé, de Asimov, Mm, y algunos no es que no hayan envejecido nada más, es que el tío te das cuenta de que dio en el clavo. Pero sí, claro, Asimov era científico claro, y él sabía, conocía su campo de actuación. Entonces, el problema muchas veces con este tipo de ciencia ficción es que se nota mucho cuando la persona que las escribe conoce de lo que está hablando. claro. Porque incluso así tiene el riesgo de que pueda envejecer. Claro, hay relatos de Asimov que han envejecido terriblemente mal. Bradbury en algunas Mm, ocasiones ha envejecido mal. sí, Eso no quiere decir que los relatos de Bradbury no sigan siendo una maravilla, que lo son, pero ya te das cuenta de que eso sea que en algunas cosas se ha quedado muy, muy, muy atrás. Pero, por ejemplo, por hacernos una cosa curiosa, en el relato de Fahrenheit, mm. ellos ya tienen un gran hermano. O sea, ya están viendo un programa que se ve en las paredes Ah, y sí, que es son familias interactuando entre ellas y que es la vida real de esa familia, la vida real de esa familia interactuando entre ellas. O sea, realmente era el programa de Gran Hermano. O sea, sí, ya no, sí, sí, no sí. están viendo ningún programa, no están viendo ningún culebrón. Tienen 24 horas de personas que ceden su vida para que las vean otras. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y tiene cosas que tienen, que sí que es verdad que Bradbury fue muy preclaro, pero luego, por ejemplo, Bradbury era muy antitecnológico y eso Mm, también se le nota mucho y claro, ahora pues ha quedado un poco desfasaete. claro, sí. Pobre, fíjate, y tú en los cursos de narrativa haces inciso en esto, en lo de investigar el tema antes Claro, de... es que esto es un poco de zapatero a tus zapatos, ¿no? Si Mm, tú vas a querer escribir sobre un tema, yo no te digo que tú tengas que ser historiador, si vas a escribir una novela histórica, porque a fin de cuentas también hay que tener en cuenta que son novelas, no es ensayo, mm, ¿vale? Pero también es verdad que, por ejemplo, sobre todo eso se nota mucho en el campo de la ciencia ficción. Si tú vas a escribir ciencia ficción blanda, que es una ciencia ficción que no es que no tenga ciencia, sino que, por ejemplo, Octavia Butler. Pues Octavia mm, Butler es una ciencia ficción más humanista, está más basada en ciencias humanas, está más basada en una especulación no tanto sobre la ciencia, sino sobre el destino de los seres humanos, claro, se pregunta cosas sobre cuestiones de género, sobre el racismo y demás, y le mete el elemento extraterrestre como una excusa para hablar de todos esos temas, ¿no? mm,
y darnos una perspectiva hablando de todos esos temas, o Úrsula K. Le Guin o Johanna Rath. En esos casos, pues evidentemente tú tienes que tener muy clara tu idea y tu desarrollo de tu idea y hacerlo. Pero si tú ya te vas a hacer una ciencia ficción en la que tú sí sabes que la ciencia va a tener un papel importante y que tú quieres que tenga una base científica, en ese caso sí te va a tocar investigar Claro. seriamente de lo que estás hablando, ¿no? No es por nada, sino porque si tú, por ejemplo, escribes un relato sobre inteligencia artificial y haces un relato de inteligencia artificial, pues que sea un poco soft y que tú hagas simplemente la inteligencia artificial como una excusa para hablar de otras cosas, como hace, por ejemplo, Paolo Bacigalupi en Un cubo lleno de Dharma, pues en ese caso no hay problema porque él no está pretendiendo, o sea, un cubo lleno de Dharma, el hecho de que científicamente sea más correcto o más incorrecto, es lo de menos porque el relato no tira por ahí. El cubo es una Claro. excusa para contarte otra cosa. Pero si tú vas a escribir un relato en el que tú vas a tener una inteligencia artificial y tú realmente quieres incidir en cuál podría ser la importancia de las inteligencias artificiales en nuestras vidas dentro de 50 años, pues a lo mejor sí tienes que saber un poco por dónde suena y por cómo es que funciona o qué hace realmente y qué no puede hacer a día de hoy una inteligencia Claro, sí. artificial. Claro, porque HAL 3000 era muy moderno en su momento, pero hoy HAL 3000 está sobrepasado. HAL 3000 es mi asistente, es Siri. Sí, 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 sí. Sí, es los asistentes que tenemos Ha ahora. intentado matarnos, pero... Sí, sí, no, pobrecito. Oye, y volviendo a Liu, ¿dónde podríamos decir que reside su importancia dentro del panorama literario hoy? O sea, quiero decir, Hombre, ¿cómo podemos definirlo en plan, madre mía lo que ha conseguido? aquí en España, desde luego, el papel que ha tenido Ken Liu ha sido el de abrir las puertas a la literatura china. O sea, Claro. entró Ken Liu el primero. Ken Liu además entró hablando muy bien y muy fuerte de Cixin Liu, porque son amigos y tal, y habló bastante. Y luego, a raíz de que Liu, empezamos pues a oír hablar de otros autores, ¿no? Que Liu y Ted Chiang estaban ahí. Sí. Pero la ventaja de que Liu en este aspecto es que Ted Chiang realmente no es chino. Ted Chiang ha vivido toda su vida en Estados Unidos, su cultura es estadounidense, él ni siquiera sabe hablar chino, no tiene ni pajolera idea, y la cultura china no la conoce. O sea, tú te lees los relatos que él tiene y realmente ninguno hace incidencia en la cultura china porque es absurdo, ¿no? Claro. Es como yo qué sé, como bueno, cualquier inmigrante que realmente no conoce la ciudad en la que viene. Entonces tú Sí, no puedes decir que esa persona realmente es chino de nacimiento, pero su cultura y su modo de vida es totalmente occidental y totalmente americano. sí, Pero que él es un híbrido entre las dos cosas. Y él sí conocía literatura en chino, conocía autores chinos, sabía lo que se estaba haciendo en ciencia ficción china y decidió pues ser un poco la cabeza de puente para abrir esta literatura china y traerla a Occidente. Y en ese punto ha hecho un trabajo cojonudo, porque hemos conocido un montón de autores y, por ejemplo, las antologías de Estrellas Rotas, pues tienen sí. relatos muy interesantes que seguramente si él no se hubiese dedicado a hacer esta antología, pues aquí no los hubiéramos leído nunca. Ya, sí. Y fíjate, sí, es verdad que has mencionado a Cixin Liu, que es el del tercer cuerpo, ¿no? El de los tres Sí, cuerpos, ¿no? El problema de los el tres cuerpos. enigma de los tres cuerpos, sí. Que es una, vamos, sí, sí, es una maravilla y no había llegado. Sí, es verdad que claro, cuando lees el Zoo de Papel, una de las cosas que más llaman la atención es estos problemas casi continuos de choque de culturas, de identidad, ¿no? Que parece que lo lleva muy dentro, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, porque a mí una de las cosas que más me llaman la atención de Ken Liu es que quizá funciona como un justiciero histórico, no sé si sería un poco la palabra, en el sentido de que nos descubre historia. Bueno, yo por lo menos yo no tenía ni idea de historia, de la historia de China, y hay muchos puntos que me los ha descubierto Ken Liu y he tenido que luego ir a ver, wow, pero esto es verdad, este episodio pasó realmente, ¿no? Claro, claro, es que el libro lo que está haciendo es un recopilatorio de la épica china, de toda la literatura épica china, pues igual que Tolkien decide que llega un momento que él tiene que escribir la gran épica inglesa y escribe El Señor de los Anillos, Sí. Ted Liu decide que él tiene que recopilar todas estas épicas chinas, que
hasta ahora está difuso en textos distintos y demás, y decir, bueno, pues yo voy a intentar poner todo esto en una sola historia y voy a contar pues esta dinastía que realmente lo que te está contando es el origen, el origen de esta cultura, ¿no? Entonces él te lo planta todo allí y Sí. claro, ahí está ese interés, ese trabajo que él está haciendo y que yo creo que uno de los motivos por los que estas novelas van tan despacio porque debe tener un trabajo de investigación bastante importante detrás. Sí, 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 sí. Entonces Sí, probablemente ahí está el motivo por el que va más lento. mm, pero luego también como que recurre a la historia, pero no tanto al folclore, sino No, no, a no, él recurre elementos, a episodios históricos. directamente a la historia en muchos casos, sí, sí, sí. Directamente él te coge la historia china y te hace un... Bueno, pues te la está fantaseando, por decir de alguna manera, ¿no? Te está haciendo un universo, te lo está contando a través de un universo mágico, a través de un universo fantástico, pero bueno, un poco Gabriel García Márquez, que es con Cien años de soledad, hace lo mismo que la historia de Colombia. Sí, ¿Vale? Él te está contando la historia de Colombia realmente. Lo que pasa es que te la mete a través de un tamiz fantástico, te la mete a través de una serie de metáforas y de subrealidades que tú a veces eres muy incapaz de distinguir qué es lo que pasó realmente y qué era lo que era una fantasía, pero que Liu realmente te está contando episodios claros de la historia china. Lo que pasa es que te los cuenta pues, a través de lo que como se cuentan en la épica china, en la claro. literatura épica china. Él lo que está haciendo realmente es hacer un compendio de todo eso y unirlo. Porque Mm, es una cosa que es verdad, que no está todo junto y él dice, voy a ver si puedo coger toda esta épica y unirla en una sola obra. sí. Oh, un trabajo enorme. Sí, 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 no, no, más que sí, vamos. Antes hablábamos un poquito del tema, bueno, de uno de los temas de Ken Liu, no sé si característico, em, que es, no sé si llamarlo sentimentalismo, pero bueno, es el apelar a las emociones y eso Mm. lo vemos en muchos relatos, bueno, pues desde el relato del Zoo de Papel o Literamante, ¿no? Son relatos bueno, que tocan los sentimientos y que de alguna forma, bueno, pues no sé si a veces se puede considerar como que es algo excesivo. No sé tú qué opinas y si es como, digamos, una característica propia de Ken Liu en toda su Hombre, narrativa. yo pienso que sí, que esa emotividad es una característica suya, ¿no? A fin de cuentas, los escritores volcamos un poco nuestro carácter en lo que escribimos, ¿no? Abercrombie con el cinismo este en La Primera Ley, en sus obras, pues tú luego conoces a Abercrombie y te das cuenta de que ese hombre no podría escribir una cosa distinta, ¿no? Pero luego está Sanderson, que es una persona muy amable, pero que a fin de cuentas es una persona que es un mormón y que él tiene una serie de creencias por lo cual siempre hay ciertos temas que se esquivan en sus Sí, novelas, lo hace con mucha elegancia, pero evidentemente él nunca va a escribir nada que vaya en contra de sus creencias de una manera directa, ¿no? Y por ejemplo, son formas muy distintas de abordar. Yo creo que Liu le da una importancia muy grande a la emotividad en sus relatos. mm, Bueno, quizá para él eso sea una cosa importante, ¿no? Y, hombre, yo pienso que esto es cuestión de gustos. Hay quien te puede decir que quizás llega un momento que sea un poco empalagoso. A mí no me lo parece, mm. desde No, luego. a mí tampoco. A Hay mí me gente que parece que sí es una que... persona que además tiene un pulso muy firme con esas cosas y puede ser una persona emotiva, pero no es cursi. Con lo Claro. cual le da un pulso muy bueno a este uso de la emotividad, que además a fin de cuentas es una cosa que es de las pocas cosas que es transversal a todas las culturas, ¿no? Mm, Independientemente de cómo expresemos esa emotividad, esos sentimientos están dentro de todos nosotros, con lo cual, seas oriental, seas occidental, seas de una religión, seas de otra, todo esto te va a llegar de igual, claro. porque a fin de cuentas todo el mundo tenemos este tipo de sentimientos. Y claro, eso hace que estos relatos tengan un tono muy universal. Cualquiera los puede leer, cualquiera los puede entender. Mm. Podemos llegar a pensar, porque no sé hasta qué punto puede ser real, fíjate, tú antes nos comentabas, ¿no? Eh, que él conoce además muy bien la cultura china, conoce el idioma, porque de hecho es traductor y demás, pero podemos llegar a pensar que introduce elementos biográficos en sus relatos, o quiero decir, el Zoo de Papel puede ser un reflejo. No, no sé hasta qué punto biográficos, pero él evidentemente
le pasa a muchos chinoamericanos, o sea, muchos chinos que han crecido en América. Si habéis leído, por ejemplo, el Club de la Buena Estrella o de Annie Lang, toda esta gente te habla mucho de ese choque de estos niños chinos, que tiene que ser un choque durísimo, porque ellos se ven a sí mismos como americanos. Ellos han crecido allí, han ido a estos coles, han tenido estos colegios, pero llega un momento en la edad en la que se dan cuenta de que son extranjeros en su propio país. Y que está este choque siempre que aparece en toda, y ya no solo este choque de culturas, ¿no? Sino que de repente es una cosa que suele ocurrir con las segundas generaciones de migrantes, que es que tú ya vives en una cultura y de repente tus padres vienen de otra y chocan muchísimo con ellos, ¿no? Por ejemplo, en China es súper importante que los jóvenes obedezcan a sus padres a unos niveles brutales. Por ejemplo, si eres una mujer, tus padres van a elegir o tienen que dar el visto bueno de con quién te casas. Todavía a día de hoy esto sigue ocurriendo. Y de hecho, que una mujer no se case, tiene el término que se llama las mujeres desperdiciadas, ¿vale? Porque no te has casado, eres una mujer desperdiciada. Pero a día de hoy hay muchas mujeres chinas que no quieren casarse y no quieren tener relaciones, quieren subir a mejorar en su trabajo o tener una trayectoria profesional, o simplemente es que no les interesa. Y claro, en China, por ejemplo, hay una costumbre, hay un vídeo muy bueno en YouTube sobre esto, que es que hay muchos padres que cuando llegan sus hijas, van llegando a una edad, se van a un parque en especial en Pekín y cuelgan una foto de su hija con sus datos para que los vean jóvenes solteros e intenten hacer match con ellas. Ay, Dios. Y claro, hay muchas chicas que se niegan rotundamente a que sus padres hagan esto. No. Claro, pero esto, ahora tú imagínate, esto te lo trasladas tú, y esto ya está pasando en China, pero ahora tú trasládalo a un chico que crece en América, que crece consumiendo la cultura americana, y ahora de repente tus padres te digan que han concertado un matrimonio con alguien. Pues tú te niegas, evidentemente, ¿no? No es lo que tú estás acostumbrado, no es lo que tú quieres o no es lo que a ti te han vendido en la cultura en la que tú realmente conoces. Con lo cual, claro, este choque existe, pero yo creo que es que no es solo en los chinos. Si tenéis cualquier compañero, cualquier amigo que sea hijo de inmigrantes y tal, siempre va a existir este choque ideológico, ¿no? En realidad no te estás rebelando contra tus padres, te estás rebelando contra que tú no perteneces a la cultura de ellos, y cuesta mucho trabajo compensar estas dos cosas. Hay unos cómics muy buenos que se llaman Gazpacho Agridulce, que son de una chica china que ella cuenta precisamente cómo es crecer en España. Sus padres eran dueños de un restaurante chino, y cómo ha sido crecer en España cuando ella está más cerca de la cultura española que de la china. Y la verdad es que el cómic está muy bien. Ah, qué chulo, fíjate, pues no me sonaba. Pero sí. Además es que, bueno, ahora que lo estabas hablando tú, me estaba viniendo a la mente Forastero en tierra extraña, ¿no? Que creo que la novela esta es no sé si es de Hemingway, no sé si, ¿no? Sí. Sí, pues es un poco eso, ¿no? El venir de una cultura y el choque, ¿no? Al final, lo que se produce, que claro, desde nuestro punto de vista occidental, pues no lo llegamos a comprender del todo. Claro, porque normalmente esto lo comprende, esto siempre además uno de los grandes elementos de la ciencia ficción, ¿no? Que es el extranjero, el outsider, el que viene de fuera. Claro, efectivamente. Y el outsider, el que viene de fuera, puede ser una amenaza, que muchas veces en ciencia ficción siempre aparece como una amenaza, o puede ser simplemente el elemento discordante, el elemento disonante. Y yo creo que Liu habla tanto de estas cosas pues porque realmente él ha vivido este choque. Sí. Por ejemplo, Ted Chiang no lo cuenta tantas veces, pero también en alguna ocasión hay algún relato suyo que trata precisamente de esto, ¿no? De estar desubicado dentro de tu propio de esto cultural. Pero claro, Ted Chiang es un poco menos, porque ya digo, sí, es que él ni siquiera habla chino, o sea que realmente no sabemos si en él habrá sufrido tanto este contraste cultural o no. Hombre, quizá, bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo son en Estados Unidos, y quizá que por el aspecto, pues sí que haya parte de racismo, ¿no? Hombre, sí, evidentemente, vamos. Sí. No hace falta irse a Estados Unidos. Ya, no, bueno, ya sí, que aquí también estamos. Qué lástima. Mira, estábamos hablando un poquito, pues eso, ¿no?, de la parte identitaria, pero quizá también a mí me llama mucho la atención cuando hemos estado leyendo todos estos relatos, que la parte de la madre
es como un eje, ¿no? Fundamental. Bueno, no sé si la madre en todos, pero sí la familia o el núcleo familiar, ¿no? Lo que entiende Liu. Sí, es que nosotros creo que eso es una cosa, por ejemplo, yo tengo a mi hermana viviendo en Alemania y claro, mi hermana nos dice, es que nosotros tenemos los mediterráneos tenemos un concepto de familia, dice que para los alemanes es una marcianada. Ya, eso de que tú te reúnas con tus tíos, con tus primos y que hagas una comida en Navidades, dice aquí se reúnen los padres con los hijos con suerte. Dice, las familias bien allegadas, dice aquí lo normal es que los chavales se vayan de casa muy jóvenes, con 20 y tantos años, y no vuelvan más, y llamen a sus padres 3 veces al año. Dice, ese concepto de familia súper arraigada que tenemos nosotros y de núcleo familiar fuerte, ellos no lo tienen. Y a los chinos también les pasa, volvemos a decir lo mismo, ellos tienen esta costumbre de que es que tus padres son de verdad un peso importante en tu vida y que tú no los quieres defraudar y que tú tienes que, entonces llega un momento que tus padres se convierten en un especie, por un lado, en un apoyo y por un lado, una mochila que es una carga muy poderosa. Sí. Con lo cual, claro, que el Liu habla mucho de la figura de su madre, volvemos a lo mismo, en el Club de la Buena Estrella, en los cuentos de las novelas de, no me acuerdo cómo se llama esta mujer, Ami, bueno, luego lo buscáis, el Club de la Buena Sí. Estrella, y en todas estas novelas esta mujer habla mucho también de la figura de su madre, pues por un lado como una persona a la que las quieres mucho, pero como un lado dice, esta mujer es una mochila que me viene a recordar siempre mis antiguas tradiciones chinas y mis antiguos tal, que no tienen nada que ver conmigo y que yo, pues en algunos momentos incluso me avergüenzo de ella, porque es que, mamá, de verdad, que es que nadie hace eso aquí, hace así las cosas así aquí. Entonces, pues yo creo que puede ser eso, que es un poco Amitang, ¿no? Te dicen claro, es... Amitang. ¿Qué? Amitang, Amitang, sí, eso. te han dicho así. Exactamente, Amitang. Yo sabía que era Ami, pero no me estaba acordando del apellido. Ahora ya recordaré siempre el refresco de polvitos y no se me olvidará. Es verdad. Truco mnemotécnico, Sí, absurdo. sí, sí, no, totalmente. No, y fíjate que, claro, yo recuerdo relatos como Las olas, que no es solo tanto sí, es la madre, pero es también cómo funciona la familia quizás a lo largo del tiempo. Claro, porque son tus orígenes, son tus raíces y es el sitio en el que tú siempre te puedes sentir identificado o es el reflejo en el que mirarte, ¿no? La familia barra tu cultura Claro. es un poco, puede ser un poco un punto de apoyo, pues un poco una losa muy pesada, ¿no? Siempre hablamos de la tradición, de los orígenes, de nuestros ancestros, pero nosotros no le damos tanta importancia como los asiáticos realmente le dan a eso. Sí. ¿Vale? Nosotros no tenemos ese mirar tanto bueno, pues eso, nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera, pero ellos sí, ellos ese peso de la tradición, la cultura, el hacer las cosas de una determinada manera o respetar unas ciertas cosas porque forma parte de tu cultura y tu cultura es una parte muy importante de tu vida, es bastante primordial en su esencia y eso él lo saca muy bien en sus novelas. Sí, oye, y a mi TIN, bueno, o TNG, no sé. Espérate, lo vamos a buscar. No salir de duda, ya tengo yo. Amy Tang, quizá, pero Amy con Y, puede ser. Sí, con Y. Vale, Amy Tang, sin la J, sin la G al final. Vale. Pues sí, mira, que siempre estamos ahí pendientes de irnos apuntando más libros, ¿no? Lo típico, Sí. de ir a hacer crecer la pila de pendientes. De lectura. Eso. Antes has hablado, por ejemplo, de la labor de Ken Liu como traductor y cómo ha ido introduciendo un poco la literatura china. Y a mí bueno, la verdad es que esta antología, Estrellas Rotas, que publicó, bueno, que ha publicado Runas no hace mucho, bueno, no sé si hace mucho, pero sí, Estrellas Rotas, que de hecho tú has hablado un poquito, ¿no? Pues de que incluso está
Liu Cixin ahí metido y demás. Eh, Claro, cuando hablamos y hacemos esa diferencia de ciencia ficción oriental respecto a la occidental, ¿en qué podemos encontrar las diferencias? ¿Qué es quizá los temas que tratan o A ver, incluso... en muchos casos realmente no hay diferencia, ¿vale? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy global en el que ciertas cosas nos preocupan a todos, ¿no? Por Ya, ejemplo, hay un libro que os lo voy a poner para que os sepáis el autor, sí, que también de... A ver, espérate. Que es que si lo busco os lo puedo decir bien. sí. Vale. Marea tóxica de Qiu Fan, Ah, ¿vale? De Chen Qiu Fan. mm, Pues Marea tóxica, por ejemplo, trata de un problema que en China conocen muy bien. Eso, China es una península que se ha dedicado durante muchísimo tiempo a comprar la basura de mm, otros países, reciclarla y venderla. Y tiene una economía con mafias chinas alrededor que se dedican precisamente, pues han hecho de esto su negocio y su forma de vida. ¿Qué pasa? Pues que va a llegar un momento que hay nuevas leyes medioambientales, que tal y que cual, y que se proponen limpiar esta isla y quitar, digamos, ese punto negro de la geografía. Entonces deciden que tienen que cambiarlo y que ya no se puede seguir viviendo del de esto de basura, que hay que reactivar una cosa distinta, ¿no? sí, Y eso crea una serie de consecuencias bastante graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa dentro de la ciencia ficción china ahora mismo es precisamente ese cambio que está habiendo con respecto a, pues quizá el uso que estábamos dando de la tecnología hasta ahora ya no es sostenible. Y mm, eso en muchos relatos de autores chinos sí está apareciendo. El problema de la sostenibilidad sí, de la tecnología. mm, Pero claro, es que los chinos lo están viviendo en muy primera persona, ya no solo por la contaminación brutal que tienen en las ciudades, que las tienen, sí, sino porque precisamente ellos compraban basura de Occidente y han tenido que dejar de hacerlo. claro, O sea, claro. ellos compraban basura de Occidente, la reciclaban o la guardaban en vertederos enormes y la dejaban allí. Y ya no han decidido dejar de hacerlo, con lo cual en verdad han creado un problema a nivel mundial con los residuos bastante importante. Mm, Entonces, por ejemplo, el tema de la ecología y la ciencia es algo que aparece bastante en los relatos de la ciencia ficción. Y, por ejemplo, también aparece mucho el tema de la informática o el transhumanismo. ujú, sí, Que en Asia en general el tema del transhumanismo se ha tratado, los japoneses llevan años, desde claro. Akira, hablando Sí, del transhumanismo. sí, Entonces es un tema que a ellos les interesa bastante, ¿no? Los límites del ser humano es una cosa que se preguntan muchísimo. mm, Y todo eso aparece. No es que en la literatura occidental no los traten, se trata de una manera distinta porque la cultura que los refleja es distinta. claro. Y quizás eso es lo que los hace interesantes. Yo por eso siempre digo que está bien que leamos literatura occidental, pero que también está muy bien que leamos a otros autores de otros países o de Mm, otros géneros, porque normalmente te llevan a comprender las cosas desde otros ángulos y te llevan a ver las cosas desde otras perspectivas. O sea, está muy bien que tú te leas libros de la Segunda Guerra Mundial, desde sí, siempre, todos los documentales que vemos y demás están escritos desde el lado americano, prácticamente ingleses o americanos. claro. Pero luego, por ejemplo, sale esta chica rusa, esta chica ucraniana que ganó el Nobel con una historia que trataba de las mujeres rusas, Mm, que ahora no me he leído la novela y ahora no me acuerdo sí, del nombre, pero bueno, el caso es que habla de las mujeres soldados rusas y de repente te ves la perspectiva rusa de la guerra. claro. Y es una cosa que en la que normalmente pues no pensamos mucho, claro, porque siempre lo vemos todo desde un solo ángulo. Entonces aquí lo interesante que tiene, que ahora mismo está entrando toda esta ciencia ficción oriental, es que nos permite ver los mismos temas de la ciencia ficción, pero desde otro ángulo. Sí, sí, sí. Fíjate que a mí eso es una de las cosas que más me interesan, ¿no? Porque yo a lo mejor antes, pero no conocía nada, pero y tampoco me lo preguntaba, ¿no? Nos dice Maite, dice, el uso de la comida que hace que en Liu, olores, sabores, estética de los platos, cuencos de porcelana decoradas, ¿qué opináis? Hombre, es que además, a mí que yo soy muy fan, la gastronomía asiática, para ellos es muy importante. Yo creo que es que nosotros, los chinos y los mediterráneos, compartimos dos cosas que es, la comida es muy importante, la Sí, familia también. claro.
Y claro, ya no es solo que coma. Mira, a mí me gusta mucho una autora que se llama Aliette de Bodar. Aliette de Sí. Bodar es franco-vietnamita, Ujú. ¿vale? Pues si tú la sigues por Instagram, que yo la sigo, Ah, os vais a dar cuenta de que casi todas sus fotos son vasos de porcelana para beber té. Y qué tiene bonito. un montón. Y las fotos que hace son sus cuenquitos de porcelana para beber té. Y Mm, los tipos de té que va bebiendo a lo largo del día o lo tal y cual. Y ella les da un significado súper espiritual, ¿no? Hoy voy a usar esta taza porque hoy he conseguido un logro muy importante en mi carrera de literaria, pues he sacado esta taza que es súper zen y ahora me voy a hacer un té y voy a disfrutar de mi logro. mm, Es que bueno, ya para ellos la comida no es solo que la comas, sino que esté bien presentada, que sea bonita, que sea reconfortante, que te reúnas y la comas con gente a la que realmente compartas con ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, también los japoneses lo hacen. Para sí, los sí, japoneses no es importante la comida, solo la comida por sí, sino que la presentación de la comida sea agradable. Y en ese punto, por ejemplo, a veces los japoneses llegan a niveles que tú dices, madre de Dios, qué esquizofrenia, ¿no? Las sí, casitas estas, los bentos. Pero claro, es que no se trata solo de comer para alimentar al cuerpo, no, es que hay que agradar al resto de los sentidos y además la comida es la comunión con tu familia o con la gente a la que quieres, tú no comes con cualquiera, claro. tú comes con gente que te importa, con lo cual es una ceremonia porque estás Sí, celebrando. De sí, hecho, el saludo que hacen los japoneses, el famoso no me acuerdo, luego os lo digo, sí, es bendecir la comida, es agradecer los alimentos que vas a recibir, no es decir un buen provecho. Itadakimasu, claro, efectivamente, que sí, se me había ido de la cabeza completamente. Pues ese itadakimasu es gracias por los alimentos que voy a recibir. sí, No es buen provecho, no es que no, es muchas gracias por esta comida. claro, claro, sí, sí. Claro, es que para ellos tiene un significado súper importante. Mm, Que luego, si nos fijamos, las culturas mediterráneas también le dan esa importancia al sí, hecho de comer en familia, ¿no? Si tú le preguntas por eso, con mi hermana dice que para los alemanes comer solo es fantástico. Dice, aquí no come nadie con nadie, que esto va todo el mundo a la hora de la comida en la empresa, cada uno come en un rincón y lo de hablar con gente comiendo, eso es de pobre. ya, Dice, además, como esta gente, la comida fuerte no la hacen durante el día, sino que la hacen en la cena, pues aquí sí, se come a la mañana un bocata de cualquier cosa y tiran. Pero claro, nosotros aquí, pues cuando tú llegas, pues tú intentas, ya tu madre te tiene preparada la comida, nos sentamos si se puede, nos sentamos todos a comer, comemos juntos. Entonces, quizá no tengamos ese el nivel visual o el nivel del ritual de servir la comida o de que la comida sea bonita, pero en ese punto lo compartimos, en esa importancia de, o el día que vienen tus amigos a comer, haces una comida bien, que esté chachi, que todo sea guay, y a lo mejor incluso sacas los platos buenos, ¿no? sí, Pero claro, porque nosotros tenemos esa ceremonia de compartir eso. Pero sí, claro, los japoneses y todos los asiáticos que lo llevan prácticamente al diario, ¿no? Para ellos la comida es una cosa muy importante porque mm, también es una expresión de su propia cultura y les resulta bueno, pues tan natural como ponerse un kimono para un sí, festival. sí, sí. Pero fíjate que además la representación de la comida, estaba yo pensando ahora mismo en los animes, que es impresionante, ¿no? Eh, como además ese realismo es como muy, muy necesario, que supongo será algo quizá general, ¿no? De Asia, porque en las series coreanas también ocurre ese... Hacen lo mismo y los chinos hacen lo mismo. Claro, claro, sí, sí, De hecho, yo que me gusta mucho la comida asiática y sigo sí, programas y cosas de estas, los programas de cocina chinos, que ahora están llegando algunos traducidos al español, mm, el nivel de los chefs chinos cocinando. sí. Yo creo que nadie que tenga aquí una estrella Michelin en Europa te dice, yo no hago eso ni borracho, yo no me como tanto el coco para ponerle de comer a la gente. Claro, sí, sí, qué bueno. Fíjate, antes estabas hablando de las diferencias, ¿no? De la ciencia ficción oriental y has hablado de, de quizá lo ecológico y a mí me estaba viniendo la película de La Tierra Errante. No sé si la conoces, ¿no? Que es Sí, sí. justamente además es eso, que además es, bueno, es de realización china, ¿no? Y tiene esa mentalidad de mostrarnos a través de la ciencia ficción, bueno, pues qué pasaría si el planeta se va un poco, no sé. Claro, es que además para ellos
En Asia habitualmente, como ellos tienen, por ejemplo, los chinos y los japoneses tienen una cosa que es muy similar, que es, bueno, aparte que el budismo lo comparten en sus distintas ramas, pero por ejemplo los japoneses tienen el sintoísmo, que es que toda la naturaleza tiene espíritus y cada espíritu es un pequeño dios, ¿no? Son los 8 millones de dioses que tienen los japoneses, porque dentro de todo hay un espíritu. Claro, nosotros tenemos una religión que, digamos, nos ha separado un poco de la naturaleza, es una religión muy antropocentrista, muy centrada solo en el ser humano. Pero para Asia no es tan así. Para Asia tienen mucha importancia, de hecho todos sus festivales religiosos están basados en las estaciones, están basados en las épocas de las cosechas, son unas cosas que todavía están muy ligadas a la naturaleza. Entonces para ellos el hecho de, por ejemplo, claro, China y Japón tienen hay unas contradicciones brutales, porque por ejemplo Japón es el país que más obliga a reciclar todo. El nivel de reciclaje de Japón es una locura, pero a la vez están esquilmando los mares. O sea, al mismo tiempo son unos pescadores súper voraces que no hay manera de meterlos en las leyes internacionales y se comen una ballena y les da igual que tenga 3 meses como que tenga 2 años. Es que se la comen, que es que les da igual y pescan donde sea y se saltan las leyes y hacen lo que haga falta porque su cultura está muy ligada a comer pescado y no se lo quites. Sí. Y luego los chinos, por otro lado, pues tienen esto también, que ahora están pegando un estirón súper fuerte con el rollo de los coches eléctricos, pero al mismo tiempo son un país que produce muchísima contaminación, produce muchísimos residuos tóxicos y de hecho fabrican casi todo el plástico cutre que nos llega a Occidente. Sí. Con lo cual ellos tienen mucho esa preocupación por la naturaleza, porque también les viene desde un punto de vista religioso, pero por otro lado también tienen esas contradicciones que a veces son un poco chocantes, ¿no? Pero yo pienso que es precisamente por eso por lo que ellos son tan conscientes del impacto ecológico, ¿no? Porque realmente también ahora está viendo, en Japón ya no tanto, pero en China sigue habiendo un cambio muy, muy bestia de la forma de vivir de algunas zonas rurales a las zonas urbanas. Entonces, claro, ahí todavía tienen ellos un desequilibrio, una diferencia muy bestia entre algunas zonas y otras, y eso se tiene que notar mucho, ¿no? Tiene que notarse mucho en la forma de la percepción que tienen del mundo. Claro, claro. Oye, y fíjate que antes, hablando un poquito o volviendo quizá un poquito al zoo de papel, estaba yo pensando en todo lo versátil que nos muestra Ken Liu, ¿no? Incluso además a mí me llama mucho la atención, ¿no? Este último, el que cierra toda la narración, que es el de El hombre que puso fin a la historia. Que además, bueno, que muestra como una especie de pues una forma distinta, ¿no? de escritura. Que es como muy cinematográfica, ¿no? Porque además es como un documental y tal. Yo a mí sí que me gustaría pues preguntarte cuáles serían un poquito tus favoritos del zoo de papel y, pues mira, por qué, ¿no? A mí mis favoritos del zoo de papel, a mí hay una historia que me ha gustado bastante. No me acuerdo exactamente de cuál era el título, pero me gustó mucho el de Todos los sabores. Creo que ese es uno de mis favoritos. Me parece muy bonito. Yo sé que a todo el mundo le gusta más el del zoo de papel, pero a mí el de Todos los sabores me pareció precioso. Es la novela corta, ¿no? De hecho. Sí. Y luego, uno que no me acuerdo ahora del nombre, a ver si me lo podéis decir vosotros, el título, es el que habla precisamente de la ocupación japonesa en China. Sí, es el de... no, estaba pensando en Literamante, no. No. El de... ¿El de Mono no Ware puede ser? No, el de Mono no Ware es el que va es el de los extraterrestres, el de los astronautas. Sí. Es que no me acuerdo ahora de cuál es. Bueno, nuestros... Luego lo buscamos. Sí, nuestros lectores no... Pues sí, yo los tengo un poco medio refrescados, sí. Es que no, yo soy fatal para los títulos de los relatos, pero por ejemplo a mí es el de la ocupación japonesa en China, que hacen los experimentos, que te cuentan la historia, es brutal, brutal. Me pareció un relato muy bestia y creo que también es una cosa, exactamente,
Mm, Creo que es una cosa que hacía que bueno, que está bien recordar, ¿no? Volvemos a decir lo mismo, siempre recordamos y siempre hablamos de determinados hechos de la historia, siempre desde los mismos puntos de vista. Y sí, nos olvidamos de que la ocupación japonesa en China fue brutal. No, eso explica que Japón y China a día de hoy bien no se lleven, y de hecho para los chinos la bandera japonesa es casi el equivalente a la esvástica en Europa, ¿no? De hecho han tenido muchísimos problemas con eso, y en Corea igual, ¿no? En Corea la bandera imperial de Japón pues se considera un símbolo fascista mm, y no se puede utilizar. Entonces ellos han tenido una serie de problemas diplomáticos a raíz de esto muy bestias, y pienso que el libro ha sido muy listo con este relato, porque sin meterse en camisa de 11 varas, explica el origen de por mm, qué existe esta animadversión tan salvaje todavía entre los chinos, los coreanos y prácticamente Asia contra Japón, ¿vale? Pero es precisamente porque la ocupación fue bestial y fue muy salvaje, y dejó sí, están poniendo, es el... ese el hombre que puso fin a Sí, la historia. Es sí, que ese relato, que además está el último por ese motivo, ¿no? Porque es que es escalofriante, y yo pienso que es ese cierre del libro que dices, perfecto. mm, También es el más duro de leer, ¿eh? A mí me costó bastante trabajo leerlo, me costó mucho trabajo porque me pareció durísimo. sí, Pero pienso que es una declaración de intenciones también por parte de Liu, precisamente de decir, esta también es mi historia, esta también soy yo, esto no me pasó a mí, pero le pasó a mis abuelos. claro. Y no estamos tan lejos de esto. Mm. Que claro, a día de hoy a nosotros la Segunda Guerra Mundial nos parece una cosa antiguísima, pero que realmente, yo que soy historiadora, en términos históricos pasó anteayer. Ya, sí, sí, no, claro, fíjate. Sí, me estaba acordando, estaba como repasando mentalmente el índice, porque justamente no lo tengo aquí. Y sí, sí, Ana Margarita sí nos dice que es otro holocausto, al final, sí, Claro, sí, sí, es, sí. Es sí, es que un realmente lo genocidio. fue, ¿no? Sí, sí, sí. Además, dices tú que es uno de los más fuertes, sí, hay varios que me han costado muchísimo leerlos, ¿no? Y no solo pensando quizá o sea, como dejando a un lado quizá eso de que apela a los sentimientos, ya de por sí me parecen unos relatos brutales, eh, crudos, ¿no? En el sentido de que nos lo presenta así tal como es. Yo digo, ¿para qué, no? ¿Para qué nos Sí. lo va a endulzar, No, no? es que, Mm, no, es que además realmente ciertas cosas no hay que endulzarlas, ¿no? claro, Ciertamente ciertas cosas ocurrieron como ocurrieron, y no hay. Yo no entiendo muchas veces el quererte mostrar el lado amable de algo que no lo tiene. A mí, por ejemplo, claro. ahí La vida es bella. Mm, Yo además, yo es que realmente dice, no, es que hay que intentar mostrar el lado amable. Es que el lado amable, ya, 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 ya. ¿qué lado amable? Explícame el lado amable, no lo tiene. Sí, sí, sí. No, no, Y aún así es un relato también, una sí, película sí, muy claro, es una cruda, ¿no? historia, es otra manera de contarlo, pero claro, tú no puedes, hay cosas que no se pueden, es imposible dulcificarlas. Claro. Entonces yo pienso Mm, que el Liu va muy directo a eso, ¿no? Esto fue lo que pasó en mi país, esto fue horrible, pero ocurrió así y no se puede disfrazar de ninguna manera. y es muy Entonces, desconocido, ¿no? Quiero decir. es una historia todavía muy desconocida en Occidente. Mm, Porque como nosotros, bueno, pues somos los occidentales, nos miramos mucho el ombligo, ¿para qué vamos a decir que no? No miramos demasiado hacia las otras culturas, entonces es una cosa que es muy desconocida. En general, la historia de los países orientales aquí es poco conocida, porque incluso cuando somos gente que dice, ah, yo soy muy aficionado a la cultura japonesa, no, tú eres aficionado a los samuráis. sí, La cultura japonesa va más allá efectivamente. y tiene un lado muy oscuro como todas las Mm, culturas. sí, sí, Pero totalmente. claro, nadie dice, no, yo es que soy muy aficionada a la historia reciente de Japón. Claro. Ah, tú te quedas con el samurái que es muy fashion, Sí, sí, sí. pero hay más. Y Sí, claro, y sí, es muy brutal. totalmente, porque sí, sí. Y de hecho, claro, te pones a investigar un poquito Japón y sales un poco espantado, ¿no? Además con las visiones que tienen, incluso hasta la visión de la mujer o la visión, por ejemplo, del sexo, que es Claro, algo tan, tienen, tan bueno, ahí raro. están, por ejemplo, ellos tienen escritura muy interesante en este punto. Está, por ejemplo, Edogawa Rampo,
que es un autor de terror, que de hecho Edogawa Rampo es como se dice en japonés, Edgar Allan Poe. Ah, Sí, es un seudónimo sí. y él escribe cuentos de terror y también tiene algunos cómics. Mm, Son tremendos, o sea, es escalofriante. O sea, yo no suelo leer terror, pero no me suele afectar mucho. Y sí. yo de Edogawa Rampo ha habido veces que he tenido que cerrar el libro y he dicho, ya está bien por hoy. Se acabó por hoy. Sí. Son, para mí, cuando se habla de los maestros del terror, para mí mis maestros del terror son japoneses. Mm, O sea, verdaderamente la literatura de terror realmente potente, que sea capaz de ponerte los pelos de punta, casi mm, siempre detrás hay un autor japonés. mm. Pregunta Julián, Sí, ¿cómo se lo voy a escribe? escribir. Sí, ¿cómo se escribe el nombre? Sí, yo tampoco lo conocía, fíjate. Es que es eso, en el fondo tenemos una... Bueno, ahora mismo tenemos tanto Quaterni como Satori Books, están sacando Ah, bueno, muchísimos sí, libros Satori. de cultura japonesa Mm, y Satori publica libros de Dogawa Rampo. Que, bueno, de sí, hecho, yo los leo allí, o sea que... sí, 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 sí. Y de hecho, tienen varias recopilaciones de historias de terror y de historias de horror japonesas que si os gusta la literatura de terror merece mucho la pena echarle un ojo porque además la ventaja tiene que os van a sorprender mucho porque como Claro. no es el terror que estamos acostumbrados a leer en Occidente, pues Mm. te pilla muy de nueva y muy refrescante. Pero también lo digo, es para estómagos, no es para estómagos débiles. Ya, ya, no, no, claro. En Sí, algunos momentos, yo en algunos momentos he dicho, yo para qué narices he tenido que leer esto. sí, nos dice... nos dice Maite, dice, también hacen uso exquisito. Ah, Hombre, Maite, claro. sí, bueno, Bueno, y Montalbán, que de además hecho tiene libros de cocina. sí, de Montalbán hay libros o sea, de Carballo, hay libros de cocina, muy recomendables todos, porque además el tío hacía una cocina estupenda. O sea, Sí, Carballo era un grumet, pero un grumet de estos de que tú puedes cocinarlo a diario, que no es especialmente difícil cocinarlo. Y claro, sí. Camilleri, como además es un homenaje a Montalbán, sigue ese mismo camino. Pero Mm, sobre todo en la literatura asiática también es muy normal esta importancia de los sabores, esta importancia de la comida, esta importancia porque ya digo, para ellos además es un rasgo cultural más. sí. eh, y también es eso, es un momento, son momentos que son momentos para compartir, con lo cual les dan muchísima importancia, pero aparece mucho en la literatura. Es una cosa muy curiosa que casi siempre te cuentan pues estas comidas que hacen y te las describen bastante bien. Suele ser una cosa habitual en los autores asiáticos. No voy a decir en todo, pero no es Mm, una cosa extraña. Pero también pienso que a veces depende mucho de los autores, porque R.R. Martin en todos sus libros da igual, o sea, no solo Canción de Hielo y Fuego, en todos. sí. Habla de la comida y incluso en los viajes de Taff, que el hombre solo come setas y cerveza encapsulada, y yo hay momentos que estoy leyendo lo que se come Taff y estoy diciendo, pues no me están dando ganas de hacerme unos champis, Ya. me iba yo ahora mismo a hacerme una tortilla de champis, Sí, pero sí. sin pensármelo dos veces, Mm, porque, bueno, pues supongo que dependerá de los tipos de autor, pues hay veces que la comida es una cosa que tiene cierta importancia. De hecho, se ha analizado varias veces, ¿no? Si os fijáis en Harry Potter o muchas veces la literatura infantil inglesa, los niños solo comen dulces y guarradas. sí, es verdad. Que tú Sí, sí. piensas de no sé cómo llegáis a viejos con las porquerías que coméis, pero tú nunca te los ves comiendo una comida saludable, jamás. Los cinco, los cinco están todo el día comiendo galletas de jengibre. Claro, sí. O sea, los cinco se pasan unas 14 o 17 libros merendando, a todas horas. Sí, 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 qué bueno. Entonces, claro, depende mucho. Yo pienso que también depende mucho del autor y de la importancia que le dé a esa cosa. La comida es un ritual y tiene importancia si, como la consideres tú a la hora de presentarla. Mm. Oye, y si quieres ya para ir terminando y también para, bueno, para decirles a nuestros lectores que adelante, que si tienen algo que les ha quedado ahí en el tintero, que adelante, que lo pregunten. Sí que me gustaría, qué libros, aunque nos has dado unos cuantos autores, pero algo que vaya en la línea de Ken Liu, ¿qué nos Mira, podrías tú recomendar?
A ver, yo realmente en la línea de Ken Liu, este de Ted Chiang, el de expiación, este libro está muy bien y va mucho en la misma línea. Evidentemente, si no os lo habéis leído, habrá salido La chica oculta y otros relatos. Efectivamente, que es que hace poco. O sea, que si es que os ha gustado que Liu y queréis leer más, y además estos relatos, yo todavía no me los acabo de leer todos, pero no tienen nada que envidiarles a los del primer libro, ¿eh? Van por la misma línea, Claro. son unos cuentos estupendos y están muy, muy bien. O sea, si os ha gustado y os habéis quedado con ganas de más, no, Claro, sí. ni lo dudéis, o sea, yo que tiraos a la piscina de cabeza, porque está muy bien. Entonces yo, por ejemplo, por seguir en esto, para mí son Ted Chiang y Ken Liu los autores que si os ha gustado mucho esto y queréis seguir en esta línea, yo os aconsejaría, si tenéis la suerte de ser catalanes, y lo digo tenéis la suerte porque la editorial que los está sacando se llama Maimés y solo publica en catalán, tiene un libro de alguien de Bodar que se llama El detective y la maestra de té, que es un libro de ciencia ficción, novela negra, ambientada pues, en una especie de pseudo civilización vietnamita, súper interesante. Alguien de Bodar escribe una ciencia ficción muy, muy potente. Y si queréis algo más orientado a la aventura, simplemente una novela que tenga también esta base oriental de ciencia ficción, un poco de fantasía, Ciudades Jade de Fondalí es un libro muy, muy, muy agradable. La portada no es casual. Si además os gusta Quentin Tarantino, tiraros de cabeza. Ese autor es que no es, espérate, ella se llama... Ay, perdón, lo escrito mal. La dislexia me ataca. Eso es. Aliette de Bodar. Sí. Pues fíjate, no la tenía yo localizada. Es que aquí en España la conocemos muy poquito porque es una autora muy desconocida, pero ella tiene cosas bastante potentes escritas. Y entonces yo es eso, sobre todo si os ha gustado Balzo de Papel, iros a por La chica oculta, porque es que lo vais a disfrutar muchísimo. No tiene... Yo le tengo muchas ganas a La chica oculta, de hecho, sí. Porque... La chica oculta es un grandísimo relato. O sea, a mí me pareció una cosa estupenda. Y la verdad es que yo todavía no me lo he acabado de leer, todavía me quedan algunos relatos, pero lo que llevo leído le echa el pulso al primer libro con toda tranquilidad y se nota que el hombre ha tardado en escribirlo, pero le ha echado su tiempo y están muy bien escritos y aparte que no te da la sensación de que se repitan, sino que son cosas nuevas, van siendo cosas distintas, se nota que cada relato está muy pensado precisamente para que no pienses otra vez me estás contando la misma historia, pero a la vez pues tiene muchas cosas que ya van a ser propias de este autor, ¿no? Pues cosas de esta mezcla, esta preocupación por un poco la tecnología, esta mezcla de ciencia ficción y fantasía, mucho tirón también pues eso con la emotividad y demás, pero la verdad es que merece mucho, mucho, mucho la pena. Nos pregunta Pablo, dice, ¿y la gracia de los reyes y el muro de las tormentas forma parte de una saga? Forma parte de la saga del Diente de León, que de hecho yo supongo que saldrá el tercer libro y se acabará, ¿vale? No sé, de hecho no se puede leer de manera independiente, porque el primer libro se acaba, tienes que leerte el segundo. Yo no sé cuándo va a salir el tercero, porque está habiendo bastante diferencia entre los libros, pero tampoco creo que estemos mucho más al tardar, ¿eh? ¿Qué tal son? Te preguntan. A ver, si no habéis leído ninguna novela de Ken Liu y pensáis que van a ser igual que los relatos, yo tengo que deciros que no. Claro. Ken Liu escribe las novelas de una manera muy distinta al relato. Se nota mucho que además el primero es una novela de autor primerizo y se le nota mucho porque hay algunos momentos en los que el ritmo es un poco irregular. Pero la verdad es que la historia es tan bonita, los personajes son tan interesantes que a mí yo se lo perdoné muchísimo. En el segundo libro ya lo ha corregido perfectamente, el ritmo va muy bien y la novela va como un tiro. Consejo,
si os liáis mucho con los nombres raros, yo me tuve que hacer una lista con los personajes porque son nombres chinos y a veces me perdía un poelín. Porque Sí, además hay muchísimos personajes en una novela Río, tipo Canción de Hielo y Fuego, y hay un montón de nombres, y a mí había veces que los nombres me parecían muy iguales, con lo mm, cual siempre me hacía un poco de pollo. Yo lo que hice fue hacerme un dramatis personae de quién era quién, sí. con un poquito Kim Jong Fan, este es este, este es este, este es este. Y entonces cuando tenía dudas miraba el papel, ¿vale? Y así me lo pude leer. Ya en el segundo libro no me hizo tanta falta porque ya los personajes les tenía cogidos. Pero en el primer libro me hacía falta y yo hubiera echado de menos en esas novelas un dramatis personae. Pues en Sí, algún sí. momento cuesta un poquito de seguirlo. Pero por lo demás las novelas son fantásticas. Fíjate, a mí eso me pasaba viendo, viendo los siete samuráis de Kurosawa. Yo me liaba muchísimo con los nombres y no tenía ni idea. Había un momento que, además, esa peli que dura un montón, me perdía Lo completamente. que me pasa es que yo sí estoy más acostumbrada a la cultura japonesa, Sí, porque bueno, pues soy, aparte de que soy de que, bueno, no te digo, leí bastante manga, sí me gusta mucho el cine japonés y me sí, gustan mucho los videojuegos japoneses, con lo cual los nombres ya más o menos me sí, suelo sí. acostumbrar, los cojo bastante por la mano, pero tengo que reconocer que con los chinos, bueno, pues lo típico cuando empiezas con una cultura con la que no estás acostumbrado, con un idioma nuevo Claro, realmente. Hay momentos en los que dices, espérate, me lo voy a apuntar. Pero vamos, que le estoy diciendo a los chinos, que yo alguna novela nórdica con tanto claro, Gustafsson también. me lo he tenido que hacer también, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque uno es Gustafsson y otro es Ivarsson y tú dices, espérate, me lo voy a apuntar porque yo a estos dos los voy a liar. Y me lo apunto también, o sea que... Sí, Pero la sí. verdad es que sí que merecen la pena. Lo que pasa es eso, que no tiene el mismo ritmo Mm, eh, que tienen los... Que tiene, o sea, es un ritmo, como es una novela, es un ritmo más pausado, es un ritmo más tranquilo, pero también es verdad que el Liu escribe muy bonito, con lo claro. cual, como tiene una prosa tan bonita, en algunos momentos se lo perdonas todo simplemente por decir, pero qué bien escribe este muchacho. Sí, 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 no, totalmente. Bueno, pues, oye, Concha, ha sido una charla maravillosa. Yo me lo he pasado muy bien. Pues nada, eh, encantada. y, y la verdad es que te tengo que agradecer mucho porque por haber compartido, pues eso, este rato con nosotros y que nos has dejado. Mira, dice Ana Margarita que se hace corto. La verdad es que nos has dado toda una visión de Ken Liu fantástica, porque había cosas que se nos quedaban ahí un poco sueltas. Así que muchísimas gracias por Pues estar. nada, a vosotros por llamarme, que ha sido una tarde muy agradable. Sí, dice Eva que fantástica charla, muchas gracias a los dos. Dice Pilar, muy interesante, muchas gracias. Bueno, pues Nada, nos dan las gracias. Nada, y a vosotros, nada, pues ya sabéis. Sí, sí, contad ¿no? conmigo cuando queráis, vamos. Bueno, pues encantados, ¿no? Nosotros, pues Sí, sí, no sabes sí. lo que has dicho. Sí, sí, no, me podéis coger la mano hasta aquí. Bueno, pues nada, y nosotros pues la semana que viene, ¿no? Ya el martes comenzamos con la quinta estación de Ah, Nenka os lo vaya a Babysit. pasar muy bien. Sí, sí. Bueno, no sé, yo sí. Sí, yo creo que sí, que va, Sí, os lo vais a pasar muy bien. que espero que sí. Así que muchísimas gracias, Concha, Pues nada, y nada, ha sido un placer. venga, igualmente. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.